agregar algo rapidito, por favor? Sí, licenciada, fíjese que yo era el expositor para el subgrupo 2, pero fíjese que tuve un viaje hoy, pero yo tenía que haber llegado a tiempo, pero estaba lloviendo mucho, tuve un accidente, entonces no logré conectarme a tiempo. Recuerden que nosotros vimos Solo el día de quería pedirle ayer mil en disculpas a los nuestra compañeros ahí balanza que de les pagos quedamos en la mal cuenta financiera, y pues pues que en teníamos su la inversión momento pues extranjera directa por una parte pudo y haberse como falta también la de inversión de organización, pero cartera, ¿se como yo acuerdan? andaba en ruta, no Pues tenía tiene señal, no sentido que tenía eso sea cómo función del avisarles, diferencial de ¿verdad? tipos de interés, ¿verdad? Entonces, ¿Sí? mil Si quiero disculpas a usted tener también. recursos De líquidos acuerdo, Ceci. para poder Bueno, financiar algún tipo de entonces actividad económica, pues tengo que subir mi vamos tasa a respecto de la tratar tasa de interés del extranjero para ser más de ver atractivo en si ese podemos mercado, ¿verdad? hacer Para poder la atraer gestión con recursos Wagner, a líquidos ver qué denominados en piensa moneda él, porque no extranjera, depende ¿verdad? solo de mí, Entonces, los depende flujos de también capital de él para ver van a que depender podamos del tomar el diferencial de martes tipos de de la interés. misma manera que hoy, porque ¿Cuál sí me sería gustaría el que signo continuáramos con esperado, el esto signo y teórico? para que pudiéramos tener Pues juntas si las la dos tasa de clases, interés pues está por arriba, serían 2 aumentan los semanas flujos de capital. que ya es Entonces la mucho relación tiempo que y se nosotros enfría mucho esperamos es realmente. directa. Así que, no habiendo Muchas más, Esta gracias, diferencia es licenciado. pues positiva, damos los por flujos de terminada la capital van a clase aumentar. y Buenas noches, primero Luisa. nos vemos el martes. Buenas noches. Feliz noche. Feliz Y por noche, último, licenciado. tendríamos Feliz una noche. ecuación que nos permite Gracias. determinar la posición de la economía en cuanto a la acumulación o pérdida de reservas monetarias internacionales. Al final de cuentas, lo que vamos a tener acá es un flujo que nos va a indicar qué pasa con el stock de reservas monetarias, ¿verdad? Entonces, la ecuación número 5 nos indica que el saldo en balanza de pagos que define la variación en reservas monetarias internacionales, ya hablamos de eso el día de ayer, pues no va a ser nada más que el saldo en cuenta corriente más el saldo en cuenta capital. Es la integración de las dos cuentas, ¿verdad? En ese sentido, si el saldo en balanza de pagos es mayor a cero, significa que estoy acumulando reservas monetarias internacionales, el stock de capital, el stock de reservas, pues está aumentando, ¿verdad? Por el contrario, si es negativo, estoy erosionando el patrimonio en dólares que tiene la economía local. ¿Sí? Muy bien, este sistema de ecuaciones que tenemos acá representa la forma en la cual nosotros vamos a concebir la balanza de pagos, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que estamos viendo es cómo se interrelacionan cada una de las cuentas a través de sus determinantes, ¿verdad? Es en esencia un modelo, ¿verdad? Es una interrelación de variables expresadas a través de un sistema de ecuaciones, ¿sí? Esto nos va a servir, como se los indiqué hace un par de minutos, cuando nosotros estemos construyendo nuestra versión del ISLM para una economía abierta. Entonces, esto de acá va a ser determinante en la construcción del sector externo en el contexto de un modelo keynesiano. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta acá, jóvenes? Fíjense que a partir de este sistema de ecuaciones nosotros podemos construir interrelaciones entre las cuentas, ¿verdad? Sí, ya hablamos de la interrelación entre los determinantes y cada una de las cuentas, pero ¿cómo se interrelacionan cada una de las cuentas en la balanza de pagos? Entonces vamos a revisar lo que nos indican nuestras diapositivas, ¿verdad? Muy bien, entonces de ello podemos extraer un enunciado. Fíjense, todo déficit en la cuenta corriente se financia a través de un superávit en la cuenta capital y viceversa. Lo que nos está diciendo en términos sencillos es que la cuenta corriente y la cuenta capital deben presentar signos opuestos. Eso es lo que nos está indicando. Obviamente la pregunta es ¿por qué, verdad? ¿Qué está detrás de ese enunciado que nosotros estamos señalando? Este ejemplo, ¿sí? Que tenemos la estructura básica de la balanza de pagos con las simplificaciones que nosotros ya hemos hecho. Tenemos la balanza de pagos para 4 economías, 4 países, ¿verdad? A, B, C y D, ¿sí? Tenemos el saldo en la cuenta corriente, lo voy a hacer un poco más pequeño acá. Tenemos el saldo en la cuenta corriente, saldo en, vamos a ver acá, ahí está. Saldo en cuenta corriente, saldo en cuenta capital, el saldo en balanza de pagos que define la variación en reservas monetarias internacionales. Entonces vamos a considerar el caso de la economía A, del país A, en la cual tiene un saldo en cuenta corriente deficitario, ¿sí? Es decir, tiene un déficit de $500, lo cual implica
que probablemente los ingresos que provienen de exportaciones no son suficientes para poder pagar todas las importaciones que esa economía ha realizado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense que tiene un faltante de $500. Una alternativa podría ser recurrir a las reservas monetarias internacionales. Pero digamos que ese es un recurso de última instancia, ¿sí? Que la economía puede utilizar para poder saldar ese déficit en la cuenta corriente. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué, verdad? Si son recursos líquidos. Al final de cuentas, las reservas monetarias internacionales lo que representan es el patrimonio en dólares que tiene una economía. Entonces, este tipo de recursos se deben de utilizar en última instancia para motivos de emergencia, como lo vimos, participaciones en el mercado cambiario, pero para fines de saldar algún déficit en alguna de las cuentas, pues lo que se hace es que se recurre a la otra cuenta. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Pues la cuenta corriente es deficitaria, entonces recurrimos a la cuenta capital. En lugar de utilizar las reservas monetarias internacionales, que eso sería el equivalente, si quieren verlo en términos sencillos, a hipotecar la casa, ¿verdad? Lo último que uno haría si tiene una deuda es hipotecar la casa, ¿verdad? ¿Sí? Si no tengo más alternativa, lo hago. El equivalente para un país es utilizar las reservas monetarias internacionales, porque al final es un indicador de confiabilidad en una economía, ¿sí? Si una economía tiene un nivel muy bajo de reservas monetarias internacionales, significa que está desprotegido. Desprotegido, por ejemplo, ante crisis, ante ataques especulativos en el tipo de cambio. Esos son los ahorros prácticamente, ¿verdad? Si uno no tiene ahorros en cualquier emergencia, pues, ¿qué hace uno, verdad? No tiene muchas alternativas. Los ahorros debe ser lo último que uno debe tocar, pues es lo mismo tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que haría una economía entonces? Pues lo que haría es que recurriría a la cuenta capital. Pero si quieren antes de avanzar, pues le cedería la palabra a Mario. Licky, tengo una pregunta. Y ¿Sí? en esos casos en los que se llega a tomar de las reservas internacionales, en este caso, ¿es algo que se puede tomar sin algún proceso anterior? ¿Está en competencia del Banco Central o es algo que el Congreso tiene Sí, que aprobar? gracias. Es muy buena pregunta, ¿verdad? Depende en mucha medida del marco regulatorio que tenga cada uno de los bancos centrales, pero en general, incluyendo el caso de Guatemala, digamos, el Banco Central se encarga de administrar y de hacer un uso eficiente de las reservas monetarias internacionales. Es autónomo en esas decisiones. Autónomo en el sentido de que tal vez las únicas recomendaciones podrían venir de la Junta Monetaria, eso sí, que es un cuerpo colegiado que incluye al presidente de la banca central, incluye también a representantes de los bancos del sistema, también a representantes de la Universidad de San Carlos, del Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura. Digamos que es un cuerpo colegiado de distintos entes que avalan, digamos, la forma en la cual se van a hacer uso de las reservas monetarias internacionales, pero digamos en términos de alguna institución ajena a ella, pues no, nada más dentro del seno de la Junta Monetaria. Ellos toman las decisiones de cómo administrar las reservas monetarias internacionales. Exactamente. Y darle seguimiento a esa variable, ¿verdad? Ujú. Sí, Alejandro. Sí, licenciado, buenas noches. Una pregunta, digamos que en el caso de Grecia, creo que fue un país que había como que estado en quiebra, si no recuerdo mal, y sí recurrió al Banco Mundial, ¿o no? ¿O qué es lo que hizo ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, sí, digamos que el problema de Grecia junto con Portugal y también, digamos, en su momento lo tuvo España, es que tuvieron deudas, un déficit fiscal enorme derivado de la deuda pública tan grande que ellos tenían, de tal manera que ningún país prácticamente les quería prestar, ¿verdad? Digamos que los bonos de Grecia, los bonos de Portugal, Irlanda, si no estoy equivocado, porque eran países que se los denominaban PIGS, pero sí estaba Portugal, Irlanda, Grecia, no creo que otro país, precisamente tenían un problema de déficit fiscal muy alto, ¿verdad? Es como dice, miren, Alejandro prácticamente no tiene ahorros y quiere que le prestemos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, yo no le presto, ¿verdad? Por más que me prometa que me va a pagar, él va a emitir bonos y me va a pagar un 30%, que no lo observa en ningún tipo de cuentas, ni corrientes, ni de corto plazo, ni de largo plazo. Entonces el problema fue precisamente eso, esas economías de Europa pues no tenían esa credibilidad para poder tener acceso al crédito, de tal manera que el Fondo Monetario Internacional
pues les otorgó líneas de crédito para poder subsanar el déficit fiscal que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, pues obtuvieron los recursos necesarios, dado que el mercado de activos financieros, pues no les proveía los recursos, y esa cuenta, pues estuvieron saliendo a flote. Pero el Fondo Monetario Internacional les impuso reglas muy estrictas para poder dotarlos de recursos, ¿verdad? Como por ejemplo, administrar mejor el gasto público en ese momento, que implicaba hacer recortes a los salarios de los trabajadores gubernamentales, y eso generó, digamos, una especie de descontento social, ¿verdad? Un montón de protestas que tal vez ustedes recordarán en ese momento, pero era una vía, digamos, relativamente rápida para poder salir de la crisis en la cual se encontraban esos países, porque el temor es que ese riesgo pues se expandiera a las economías de la zona euro, ¿verdad? Pero precisamente es importante lo que señala Alejandro, porque el mercado de activos financieros, digamos, las otras economías pues no le brindaron esos recursos que requerían, ¿verdad? Por el efecto de la variable riesgo, ¿verdad? Que nosotros hemos comentado acá y que es criticable, ¿verdad? Asumimos que no existe ese riesgo. Entonces eso fue Alejandro, digamos que quien lo salvó prácticamente fue el Fondo Monetario Internacional. Sí, exactamente. Entonces, muy buena observación la de Mario y la de Alejandro, ¿verdad? Vemos que el Banco Central es autónomo en la toma de sus decisiones, eso sí, dentro del seno de la Junta Monetaria, ¿verdad? Que integra, digamos, dentro de su cuerpo colegiado a distintas instituciones representadas en esa junta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría acá? En lugar de recurrir a las reservas monetarias internacionales, que lo podría hacer bajo el contexto que ya les indiqué, pues lo que hace es recurrir a la cuenta capital. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Puede emitir bonos y decir, miren, fíjense que necesito estos recursos líquidos, entonces voy a emitir estos bonos a 5 años en los cuales prometo pagar, obviamente devolver el capital más los intereses de un 5%. ¿Eso qué implica, jóvenes, en el contexto de la cuenta capital? ¿Ingreso de dólares o salida de dólares? ¿Qué me dirían ustedes? Si la economía local emite bonos, ¿cómo sería el Ingreso de saldo en dólares. cuenta capital? Exactamente, sería un ingreso de dólares. Muy bien, Leonardo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? Tendríamos un ingreso de dólares de 1.300 para poder subsanar el déficit en la cuenta corriente. Fíjense que esta economía tiene tanta reputación que obtuvo mayor cantidad de recursos de los necesarios para poder compensar el déficit en la cuenta corriente. Al momento de determinar el saldo en balanza de pagos, pues el saldo en balanza de pagos es superavitario y eso implica que hay un incremento en las reservas monetarias internacionales. Obviamente hay un costo de incrementar estas reservas, ¿verdad? Porque al final de cuentas tiene que pagar los intereses de los bonos que está emitiendo. Pero vuelvo a repetir, jóvenes, pagarlo directamente de las reservas monetarias internacionales es erosionar el patrimonio que tiene un país. Y eso debe ser el último recurso que se debe utilizar en una economía, porque hay un riesgo reputacional, un riesgo de confianza al momento de poder utilizar las reservas monetarias. Los inversionistas pueden generar ataques especulativos. Como saben que no existe una cantidad de dólares suficiente en esa economía, empiezan a atacar la moneda. Y eso hace que ante la imposibilidad de un país de poder intervenir en el mercado cambiario, pues puede generar variaciones muy fuertes en los tipos de cambio, ¿verdad? Y generar algún tipo de crisis, como se ha observado, por ejemplo, en países como Argentina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la razón, jóvenes, por la que nosotros estamos señalando este enunciado. Lo vamos a ver con otras economías, ¿verdad? Con otros ejemplos que tenemos acá. Si hay un déficit en alguna cuenta, se tiene que compensar con un superávit en la otra. Porque uno se preguntará, ¿de dónde vienen estos 1.300? ¿Sí? De aquellas economías que son superavitarias en su cuenta corriente. Veamos el inciso D para poder complementar lo que les estoy señalando. Si nosotros tenemos una economía que es superavitaria en su cuenta corriente, significa que las exportaciones superan a las importaciones. ¿Estamos bien? Si vea que estoy recibiendo mayor cantidad de dólares de aquellos que salen y tengo un saldo positivo de 1.200. ¿Cuál podría ser una alternativa para esa economía? Ahorrarlos como parte de sus reservas monetarias internacionales, pero eso no es eficiente porque hay un costo de oportunidad. Ese concepto ustedes ya lo saben. Como economistas, ustedes dicen, ahorrar esos 1.200 implica un costo. Porque fíjense que las reservas monetarias internacionales son recursos líquidos. Y por ser líquidos, ¿cómo es su rendimiento? Un recurso que sea líquido, ¿cuánto genera de rendimiento? 0. Exactamente. Muy bien. Su rendimiento es 0. Si ustedes tienen ahorita 100 quetzales, ahí lo tienen, pues no están ganando nada, de hecho.
entre menos líquido sea un recurso, pues mayor va a ser su rendimiento. Por ejemplo, si ustedes lo tienen en una cuenta a plazos, a 5 años, pues eso va a tener rendimiento, pero es un recurso no líquido porque ustedes no pueden realizar transacciones con esa cuenta a plazos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Hay un costo de oportunidad de llevar esos $1,200 a las reservas monetarias internacionales, porque su rendimiento va a ser cero. ¿Cuál sería lo más intuitivo o lo más eficiente que podría hacer este país? Se lo podría prestar a una economía que es deficitaria en su cuenta corriente. ¿Por qué? Porque eso implica que va a obtener intereses sobre esos préstamos que va a conceder. Entonces, como va a generar un flujo de capital hacia otra economía, ¿con qué signo se registra en la cuenta capital para la economía D, que tiene superávit en su cuenta corriente? Como le va a prestar a otro país que es deficitario en su cuenta corriente, pues ¿cómo lo registro en mi economía dentro de la cuenta capital? ¿Con qué signo? Negativo. Negativo, Liz. Negativo, porque es una salida, ¿verdad? Entonces, en este caso es una salida de dólares porque es un préstamo que estamos otorgando, en este caso de $900, para poder subsanar el déficit para otra economía en otra cuenta. Entonces, se dan cuenta, aquí lo que tenemos es un superávit en cuenta corriente en la economía D, y eso se compensa con un déficit en la otra cuenta, ¿sí? Entonces, el enunciado proviene de un comportamiento racional que tienen los países al momento de hacer un uso eficiente de las reservas monetarias internacionales. Por el lado de la economía A, tenemos un riesgo reputacional de utilizar las reservas. Y en la economía B, que es la que tenemos acá, hay un costo de oportunidad de llevarlas como reservas monetarias internacionales. ¿De acuerdo? Veamos la economía B. ¿Qué pasa en la economía B? Necesita $600 para poder cubrir las importaciones que ha realizado, ¿verdad? Porque los ingresos de exportaciones no son suficientes. Se va al mercado de capitales y, digamos, las economías únicamente le prestan $400. No hay alternativa. Como el mercado de capitales no le presta, pues tengo que recurrir a las reservas monetarias internacionales, lo cual implica erosionar ese patrimonio, ¿verdad? ¿Sí? Una reducción en el stock de reservas de $200, ¿sí? Y por último tenemos la economía C. Y la economía C es consistente con la definición de equilibrio externo. Definición importante, jóvenes, ¿sí? Una economía está en equilibrio externo, y si quieren, antes de retomar esta diapositiva, me paso la definición. Una economía está en equilibrio externo cuando ambas cuentas en valor absoluto tienen la misma magnitud, ¿sí? Es decir, el saldo en cuenta corriente coincide con el saldo en cuenta capital en valor absoluto, porque ya sabemos que van a tener signo contrario, signo opuesto, ¿sí? O bien cuando la variación en reservas monetarias es igual a cero. Entonces, jóvenes, tratemos de construir una intuición de por qué una variación de reservas igual a cero es consistente con un equilibrio, con una situación de convergencia, de estabilidad de una economía. Entonces, revisémoslo por el caso más sencillo. Si la economía está perdiendo reservas monetarias internacionales, es decir, si su variación de reservas es menor a cero, eso claramente no es deseable, no puede ser equilibrio. ¿Por qué? Porque una economía se está desprotegiendo ante cualquier eventualidad, ¿sí? Ya sabemos que eso no puede ser equilibrio, pero parece menos intuitivo el hecho de por qué si estoy acumulando reservas, eso no es deseable, porque eso no se concibe como equilibrio. Recuérdense que la definición me dice que la variación en reservas es igual a cero. Entonces significa que el nivel, o sea, esta sería como la primera derivada, el nivel tiene que ser constante. Entonces, ¿por qué acumular reservas no es consistente con el equilibrio? ¿Por qué creerían ustedes? Porque parece ser que si yo acumulo reservas, eso es bueno, ¿verdad? Estoy más protegido. Pero ¿por qué no es consistente entonces con la definición de equilibrio? Licenciado, Sí, adelante, Alejandro. yo creería que digamos que si tenemos o sea, estamos acumulando más reservas, como usted dice, es dinero líquido, ¿verdad? Entonces no se estaría estimulando la inversión. Entonces, Exactamente. para mí no es conveniente tener... Exactamente. sí, eso pienso yo. Va en esa línea, exactamente, Alejandro. Sí, Cristian, adelante, por favor. No se devaluarán o perderán el valor, las monedas que están como reserva. Digamos que
ese es un buen punto, Cristian. Digamos que por ser una moneda fuerte, que en este caso es el dólar, dada la demanda mundial que tiene, por más que se emitan dólares, digamos que es una moneda que su valor, digamos, en términos promedio, pues no se pierde. Digamos que en el contexto del ciclo económico pueden haber periodos, por ejemplo, donde el dólar pues pierda valor, en otros momentos donde los vaya a ganar valor respecto a otras monedas, pero en términos generales, digamos que el dólar es una moneda, primero, de demanda mundial elástica, es decir, cualquier variación en la oferta tiene una demanda infinitamente elástica. O sea, ¿qué inversionista o qué agente no quisiera dólares? Creo que todos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que en el contexto del ciclo económico, Cristian, sí. O sea, digamos, es una moneda que puede tener altas y bajas, se puede fortalecer en ciertos periodos, se puede debilitar en otros, ¿verdad? Pero en términos promedios, digamos que su demanda es infinitamente elástica, por lo que su valor en el mediano y largo plazo, pues no se perdería. Sino quería más que todo por el hecho de que, por ser recursos líquidos, un poco precisamente lo que indica Alejandro, por ser recursos líquidos, su rendimiento termina siendo cero, ¿sí? Entonces, si partimos de un punto en el cual una economía tiene el nivel óptimo de reservas, acumular reservas implica un costo de oportunidad, ¿sí? Por eso es que hay papers que hablan respecto de cuál es el nivel óptimo de reservas monetarias internacionales, que puede estar en función al monto de importaciones, al monto de la deuda externa, hay varias métricas para poder calcularlo. El punto es que acumular reservas monetarias internacionales implica un costo de oportunidad muy alto. ¿Por qué? Porque puedo destinar esos recursos a inversiones que me generan mayor rendimiento, ¿sí? Entonces, una característica de este tipo de este tipo de recursos, que son las reservas monetarias internacionales, que tienen que ser de inmediata exigibilidad. O sea, no se pueden invertir en bonos a 10 o 15 años, porque tienen que estar líquidos, tienen que estar en ese momento disponibles para cualquier eventualidad, ¿sí? Entonces, en resumen, acumular reservas monetarias internacionales implica un costo de oportunidad. En consecuencia, una variación en reservas mayor a cero tampoco es consistente con el equilibrio. Es consistente con el equilibrio mantener constante el nivel de reservas. ¿Por qué? Porque parto de una condición inicial en la cual la economía ya tiene ese nivel óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, ni acumular ni desacumular, que implica erosionar las reservas, son consistentes con nuestra definición de equilibrio. El equilibrio se alcanza cuando el nivel de reservas se mantiene constante a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Sí, adelante, Alejandro. Licenciado, digamos que eso no podría ser considerado como la paradoja del ahorro. Sí, exactamente. Sí está asociado un poco con el hecho del doble objetivo del ahorro, ¿verdad? Sí. Digamos que uno puede ahorrar en el ciclo de vida, ¿verdad? Uno puede ahorrar en la época de bonanza para poder optimizar el consumo de largo plazo, ¿verdad? El consumo futuro, porque al final el ahorro presente, pues se convierte en consumo futuro, ¿verdad? Dejo de ahorrar para poder potenciar mi consumo en el futuro. Pero obviamente hay un costo de poder ahorrar en el presente, ¿verdad? Y es que muy probablemente pues no pueda optimizar alguna función de utilidad que tenga la gente, ¿sí? Efectivamente, es como una especie de balance que nosotros debemos tener, porque las reservas monetarias internacionales son en esencia ahorro, exactamente, o sea, aplica el mismo criterio, ¿sí? Digamos que partiendo de un punto óptimo de las reservas monetarias internacionales, ahorrar más implica un costo de oportunidad, ¿sí? Y obviamente dejar de ahorrar implica estar desprotegido, ¿sí? Entonces, nuestra definición de equilibrio implica que la economía en todo momento tiene que mantener constante ese patrimonio expresado en moneda extranjera, ¿sí? Eso es lo que nos indica esta condición, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como les acabo de señalar, lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a construir nuestro modelo ISLM y le vayamos a incorporar nuestra función balanza de pagos, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Fíjense que es momento de que nosotros iniciemos con un estudio de un modelo de equilibrio general, ¿sí? Fíjense que dado el momento en el cual nos encontramos, en el cual nosotros ya integramos todo el sector real de la economía con el sector nominal a través de la función balanza de pagos, pues lo que vamos a hacer ahora es estudiar un modelo de equilibrio general, que se llama equilibrio general porque va a incorporar todos los mercados, el mercado de dinero, el mercado de activos financieros, el mercado de bienes, para poder explicar una regularidad empírica, un hecho estilizado
de una variable macroeconómica que ya estudiamos, ¿verdad? Que es el tipo de cambio. Fíjense que vamos a utilizar un modelo de la década de los 70 que publicó Rüdiger Dormus, que explica la alta volatilidad, una volatilidad inherente que tiene el tipo de cambio nominal respecto de otros macroprecios. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a desarrollar este modelo que se llama modelo de sobrereacción del tipo de cambio. Pues para ello nosotros ya les trasladamos el paper original, les trasladamos las diapositivas y un laboratorio asociado al tópico, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el día de hoy a desarrollar este modelo y ver qué características tiene en función a la forma en cómo hemos modelado cada uno de los sectores, ¿verdad? Es prácticamente el paso subsiguiente a la integración que nosotros ya hicimos de cada uno de los mercados en la balanza de pagos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces iniciemos. Entonces, fíjense que para poderlos introducir al tema, les quiero mostrar un poco de evidencia, ¿sí? De lo que queremos explicar. Vamos a ver acá, compartir. Datos, ¿sí? Ven acá, ¿cuál es el fenómeno que queremos explicar? Esta gráfica nos va a ayudar a ilustrar qué quiere explicar el modelo de Dormush, el modelo de sobrereacción. Entonces, revisemos acá en las gráficas. En las gráficas tenemos, en la gráfica de la izquierda tenemos la inflación, que está en azul, el ritmo inflacionario, es decir, la tasa de variación del índice de precios al consumidor. Y en rojo tenemos la tasa de variación interanual, o sea, estos está en porcentajes del tipo de cambio nominal, ¿verdad? ¿Sí? Que es importante acá que ambas variables están en frecuencia trimestral. Es algo importante, ¿verdad? No es que estemos trabajando con distinta temporalidad o con distinta frecuencia. La frecuencia es la misma, ¿sí? Porque usualmente las variables que tienen una frecuencia muy alta tienden a ser más volátiles, ¿verdad? Esa es otra realidad, pero no de todas, ¿verdad? Pero todas están llevadas a la misma temporalidad, a la misma frecuencia. Entonces no podemos decir, ah, mire, es porque esta variable está en frecuencia más alta y por eso es que es más volátil. No, ¿sí? Ambas, tanto la inflación como la tasa de variación del tipo de cambio nominal de Guatemala, están en la misma frecuencia. Miren, es frecuencia trimestral. Aquí tenemos los 4 trimestres, ¿verdad? ¿Sí? Y pues si nosotros observamos nada más la gráfica, ¿sí? Pues hay una de las dos tiene mayor volatilidad de corto plazo, ¿verdad? ¿Cómo así de corto plazo? Pues si nosotros hacemos una pequeña disección por acá, una de las dos tiene mayor volatilidad en ese segmento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál de las dos tiene mayor volatilidad en ese segmento? ¿La azul o la roja? La roja, el tipo de cambio de referencia. Exactamente, exactamente. Muy bien, gracias, Juan. Fíjense que ahí está el espíritu del modelo que nosotros queremos explicar. Inherentemente, intrínsecamente, el tipo de cambio nominal es un macroprecio altamente volátil, ¿sí? Entonces nos vamos acá. ¿Y qué es lo que hacemos? Incluimos otro macroprecio. Es esta línea que tenemos en verde, que es la tasa de interés, ¿sí? Entonces tenemos el precio del dinero, la tasa de interés, tenemos el precio de los bienes, el ritmo inflacionario, y tenemos el precio relativo de la moneda nacional respecto de la moneda del extranjero, que es lo que tenemos en rojo, el tipo de cambio. Pues nuevamente, ¿verdad? Nosotros podemos hacer otra pequeña disección por acá, pequeño corte, ¿sí? Y hay una que es más volátil que la otra, ¿verdad? Que las otras dos, ¿sí? Y la volatilidad de corto plazo, pues es mucho más pronunciada en el tipo de cambio nominal, que es esta línea que tenemos en rojo. Ahora, la gráfica no es un indicador concluyente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos indicadores de estadística descriptiva muy sencillos que ustedes ya conocen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para el ritmo inflacionario calculamos la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es nada más que una normalización de la desviación estándar, es decir, no es nada más que la desviación estándar partido de la media por 100. Ustedes pueden hacer el cálculo muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Y esto sí es un indicador comparable de volatilidad, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el ritmo inflacionario para
digamos, el coeficiente de variación de ritmo inflacionario para cada uno de estos años, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí lo voy a hacer más pequeño, no es necesario que lo tenga tan grande. Aquí. Lo mismo para el tipo de cambio y lo mismo para la tasa de interés activa. Calculamos el coeficiente de variación. ¿Qué ventajas tiene el coeficiente de variación? Como está normalizado, se puede comparar. Podemos comparar variables con distinta media, mejor dicho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, que vean, jóvenes, este indicador de coeficiente de variación, el del tipo de cambio nominal comparado con los otros macroprecios. Definitivamente, el tipo de cambio nominal es una variable macroeconómica que intrínsecamente tiene una alta volatilidad. ¿Sí? Esta es la evidencia a partir del cual se construye el modelo. ¿Sí? Y eso en el contexto del modelo se le llama sobrereacción del tipo de cambio. El tipo de cambio está sobrereaccionando continuamente. ¿Sí? La pregunta es por qué. Ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el contexto del modelo. Después nosotros lo vamos a traducir en lenguaje muy coloquial, pero como economistas pues debemos tener un respaldo técnico que es el desarrollo del modelo y extraer conclusiones a partir de él. ¿De acuerdo? Pero aquí está la evidencia, muchachos. Y esto se replica, obviamente, para un montón de países. Aquí lo estoy haciendo nada más para Guatemala, pero si ustedes lo hacen para cualquier país, de hecho, va a ser mucho más pronunciado. Porque, como le indicaba Jacqueline en su momento, el día de ayer, pues el mercado de activos financieros en Guatemala, el mercado financiero no está desarrollado. Entonces, el tipo de cambio, pues no genera muchas fluctuaciones porque no tenemos flujos de capital como si lo tienen nuestros países más cercanos, como lo puede ser Panamá, como lo puede ser Colombia, Perú, sí, todos esos países, ¿verdad? Y si nos vamos por el lado más arriba, pues está México. Tienen mercados más desarrollados. Entonces, tienen flujos de capital mucho más fuertes que los que tendría Guatemala. Entonces, esto sería mucho más evidente para otros países de la región. Esto entonces es la motivación para lo que nosotros vamos a ver, muchachos, ¿sí? Lo que nosotros queremos explicar entonces es por qué el tipo de cambio, por qué el tipo de cambio tiene inherentemente una alta volatilidad, ¿sí? Bueno, entonces eso lo vamos a hacer bajo la óptica de este modelo de Rudiger Dornbusch. Lo publicó en el año de 1976 en el Journal de Economía Política, Political Economy. Y pues lo que trata de explicar es eso, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a escribir en nuestras copias qué es sobre reacción del tipo de cambio. Ya les explico un poquito de la motivación de este modelo. Vamos a escribir qué es la sobrereacción, lo vamos a identificar en este gráfico y después pasamos al desarrollo de cada una de las ecuaciones de este modelo, ¿de acuerdo? Entonces, dejar de compartir. Entonces, ¿qué es la sobrereacción del tipo de cambio? ¿Okay? Sobre reacción del tipo de cambio nominal. Esa sobrereacción es el overshooting, ¿verdad? Overshooting. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la sobrereacción? Vamos a decir que es el comportamiento del tipo de cambio nominal en el corto plazo más allá o bien por arriba, ¿verdad? De su valor de equilibrio en el largo plazo. En el largo plazo. La sobrereacción es eso. Es cómo reacciona el tipo de cambio
en el corto plazo respecto de un valor de largo plazo, bueno, un valor de equilibrio, ¿sí? Para poderlo comprender en términos gráficos, lo vamos a representar en este diagrama. Aquí vamos a ver el tipo de cambio. Bueno, voy a aprovechar de utilizar ya la notación del modelo, ¿verdad? Fíjense que vamos a utilizar una E minúscula. Las variables que están en minúscula son representaciones logarítmicas de las variables en mayúscula, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo acá es que la E minúscula no es nada más que el logaritmo de la E mayúscula, ¿sí? Entonces, E sigue siendo el tipo de cambio, pero ahora vamos a tener en el modelo una E minúscula. Y la E minúscula no es nada más que el logaritmo de la E mayúscula. Y eso aplica para todas las variables minúsculas en nuestro modelo, ¿sí? Entonces aquí tengo en el eje vertical el tipo de cambio nominal, el logaritmo, el tipo de cambio nominal. Aquí tenemos el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a considerar que el tipo de cambio está en un valor E sub 0. Y ocurre una expansión de la masa monetaria que ceteris paribus, ¿qué efecto genera sobre el tipo de cambio de largo plazo? Bueno, va a depreciar a este sub 1. ¿Sí? Por ser de equilibrio, jóvenes, le vamos a colocar en barras. Miren, si les parece, en barra. Entonces, iniciamos con un tipo de cambio E sub 0 barra,